Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sigo yo en este esfuerzo de buscar expertos en los temas que estamos tratando a nivel del curso en el aprendizaje de relación con los consumidores y me encontré con una persona que conozco desde hace muchos años y que sé que está haciendo todavía un mayor esfuerzo porque está siendo hoy empresaria, ¿verdad? Está trabajando en una empresa más bien privada, pero su trayectoria, bueno, perdón, me refiero a la licenciada Carla López, quien es administradora y que tiene además de su experiencia que data de 15 años en recursos humanos y en la parte financiera, tiene una expertise en conciliación que me acaba de comentar y que también vamos a aprovechar esa formación que ella tiene en la parte de reclutamiento y selección de la fuerza de ventas o digamos del personal en empresas y organizaciones. Bienvenida Carla, muchísimas gracias por aceptar este espacio en tu agenda para conversar. Gracias, Jessica. Pues igual un gusto. Buenos días a todos. En realidad, este tema es súper importante, la parte de reclutamiento, la parte de recursos humanos, definitivamente es todo un reto. Y bueno, pues que la experiencia de uno pueda ayudarle a otras personas también a aprender de algunas cosas que tal vez uno tuvo que verlas en la práctica y aprenderlas haciendo. Exacto. Porque en este momento contamos con muchísima información, el acceso a la tecnología nos da cualquier cantidad de datos que podemos aprovechar, pero hace un tiempito no era tan así y habían algunas cosas que se aprendieron en el proceso. Entonces, pues bueno, espero que esa experiencia les sirva y que les ayude en su proceso de conocimiento. No, claro, verás que de eso se trata. Nosotros lo que hacemos con estos espacios que yo les comparto a los chicos es que vayan y estudien la teoría y luego yo con una entrevista con alguien que está en el medio, pues entonces ellos compaginen, ¿verdad? Lo que encontraron en los libros y en las lecturas con lo que realmente se está viviendo. Y bueno, vamos a empezar precisamente. Creo que el primer paso es darles a conocer a ellos la importancia del tema de reclutamiento, porque si bien es cierto, alguien podría hacer el análisis o empezar de decir, bueno, ¿cómo se hace? ¿Para qué sirve? No, cuéntanos un poquito cuál es la importancia desde la gestión de un plan estratégico en una empresa o una organización. ¿Cómo liga esta parte de reclutamiento? ¿Por qué es importante? Bueno, definitivamente, empezando por la parte básica de lo que es la estrategia empresarial, recordemos que a nivel de las empresas, la estrategia es la que define el elemento diferenciador para todas y es con la cual las empresas deciden crear valor. Entonces, desde ese punto, la estrategia nos va a decir qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo, quién lo tiene que hacer y cuáles son los recursos que nosotros deberíamos utilizar. Sin duda alguna, la parte de recursos humanos en general o desarrollo humano, como le quieran llamar en algunas otras instituciones o empresas, no puede estar desligada del marco estratégico de las empresas porque es la que le va a dar los recursos humanos para lograr esos objetivos, para lograr crear ese valor. Si el reclutamiento, que es una pequeña parte de todo el proceso que hace recursos humanos, en la que abre la puerta a la empresa no está elaborado de la manera correcta o no se llevó de la forma completa, definitivamente a futuro vas a tener un serio problema y es o personas no comprometidas o personal con las capacidades un poco disminuidas en función de conocimientos, de experiencia o definitivamente personas con las cuales la empresa sabe que ya no va a poder contar porque no tienen esas ganas y ese deseo de hacer que esa forma de crear valor y de diferenciarse con las otras se llegue a lograr. Ok, perfecto. Carla, bueno, tu experiencia data de casi 15 años, me decías, en entidades financieras y específicamente 10 en recursos humanos. Y en vista de que estuviste inmersa en un lugar en donde había mucha solicitud, o más bien que tenías que trabajar mucha descripción de puestos en ventas, en la parte comercial, contanos un poquito cómo se genera la necesidad del trabajo de reclutamiento, dónde inicia, cómo llegan a donde ustedes, cuál es el acompañamiento. Y ahora me decías un poco que incluso las entrevistas finales las hace propiamente la jefatura, ¿verdad? Entonces, contame cómo se da el proceso en una organización, una empresa como esta tan grande, en donde lo comercial es gigante. Correcto. En instituciones de este nivel,
definitivamente lo que son los planes estratégicos, los planes operativos y todo el marco que va a regir a la empresa es la que activa, por decirlo de esa manera, el proceso de reclutamiento. ¿Por qué? Porque en función de lo que yo esté planteando y de lo que quiero llegar a lograr, sé la necesidad de personal que voy a tener. Entonces, ese es como el primer check. Yo no debería empezar un proceso de reclutamiento sin antes tener claro esa persona que necesito buscar, a qué objetivo va a ir a apoyar, qué es lo que viene a responderme. A partir de ahí es donde se empiezan a crear las necesidades de recursos. Entonces, esas necesidades de recursos, cada una de las áreas, la comercial, la operativa, la administrativa, debería sentarse con recursos humanos y decirle, ok, soy el área comercial, tengo este objetivo a mi cargo y voy a necesitar esta clase de personal con estas características. El reto de reclutar personal en la parte de ventas es bastante fuerte y bastante importante, porque muchas veces se conoce un vendedor como aquella persona que es fácil de hablar, la que simplemente llega, te establece conversación y finalmente te vende algo. Pero realmente el reto de lograr encontrar un vendedor no es alguien que te venda algo, es alguien que fidelice a esa persona con tu empresa, es alguien que logre no vender un producto, es crearle una necesidad y que esa necesidad la cubra tu institución o la cubra tu empresa. Ese es el reto de la parte comercial. Ahí analizas temas de perfiles, analizas temas de competencias, analizas temas de conocimientos y ese es como el inicio de lo que el proceso de reclutamiento tiene como su base para poder generar todas las tareas que le corresponde desarrollar. Ok, pues, perdón, te interrumpí. Tranquila. Entonces, cuando tenés claro desde tu marco estratégico qué necesitas y cómo lo necesitas, no puedes como recursos humanos sentarte solo a crear en papel cómo es la persona que vas a reclutar. Necesitas apoyarte con el área técnica y el área experta. Recursos humanos tiene mucho conocimiento en su desarrollo de personal, de encontrar las competencias, de descifrar si esa persona es la que me puede o no funcionar. Pero definitivamente el área técnica es la que te va a marcar la línea a seguir, es la que te va a decir, sí, pero necesito que el conocimiento de vehículos, por ejemplo, o el conocimiento, en este caso, digamos, aquí a nivel de publicidad, de formas de mostrar ideas gráficas, lo traiga, porque tal vez no tengo el tiempo para que esa persona lo aprenda. Entonces, la parte técnica te va a dar como esos puntos importantes que vos necesitas sí o sí cubrir, pero también te va a decir cuáles son aquellos puntos que a futuro te sirven, pero que si las personas no los traen, no importa, tenés tiempo para formarlos. Excelente. Y contame una cosa, luego de que existe esa comunicación de la necesidad, ¿verdad? De lo que se creó a nivel de la necesidad de la parte comercial y en esa búsqueda, ¿cómo hacen ustedes el proceso de búsqueda de candidatos? ¿O cómo se hizo, digamos, en tu experiencia en ese momento? ¿Hacia afuera, hacia adentro? ¿Quién decide qué primero? ¿Cómo hacen esa búsqueda? Pues en realidad las empresas tienen diferentes opciones. Ahí tienen fuentes internas donde vos con el perfil bien elaborado puedes decidir si a nivel interno de la institución revisas toda la base de datos de colaboradores o de personas que tenés trabajando con ellos. Si alguno cumple con esos requisitos, definitivamente entonces el proceso lo puedes hacer a lo interno y debiese ser siempre la primera opción, revisar a lo interno cuáles personas puedes tomar para poder poner en esa vacante, cuáles personas están completamente listas o cuáles personas necesitan cerrarle alguna brecha, pero que de igual forma son candidatos o candidatas que en este momento ya conocen tu empresa, ya viven tu cultura, ya tienen cierto compromiso. Si a nivel interno no encontrás una persona, otra fuente que tiene el reclutamiento es irse a la parte externa. Y ahorita la parte externa tiene muchas opciones. Hay buscadores específicos de empleo, hay páginas específicas donde las personas se pueden matricular. Entonces,
ves páginas, por ejemplo, como elempleo.com, tecoloco.com, páginas como esas donde las personas ingresaron su información y se inscribieron en una base de datos que es pública para poder ser partícipe en algún proceso. Entras a la parte de redes sociales, donde en redes sociales puedes encontrar de todo, puedes entrar al Facebook, puedes entrar a LinkedIn, en fin, puedes entrar a opciones de las redes sociales. Y la otra fuente externa es el boca a boca. ¿Y cuándo se usa ese boca a boca? Cuando vos necesitas cubrir un puesto en alguna zona en la cual no necesariamente las personas usan las redes sociales o la tecnología les permite ser tan accesible por temas de conexión o demás, o porque las personas realmente necesitas que conozcan la zona. Entonces, en ese momento, otra de las fuentes es llegar a la zona y con las personas que se encuentran en los lugares, hacer casi que ese boca a boca. Entonces, buscar directamente al recurso en el sitio. Y eso te cuento que, por lo menos en esta institución, pasaba mucho en lo que nosotros denominábamos pues las zonas rurales. Ajá. Y nos pasaba, por ejemplo, encontrar un vendedor experto en una materia como vender bienes, por ejemplo, en Upala, era todo un reto, porque normalmente ya están colocados en algún lugar, están tranquilos y a veces no necesariamente quieren salir de su zona. Entonces tenés que llegar a ellos. Y esa es otra de las fuentes que a nivel de reclutamiento tenés. Y la última fuente que tenés es directamente la persona que va a ser la jefatura de esa vacante que está ahorita en el proceso. ¿Por qué? Porque dependiendo de la materia en la cual se esté desarrollando esa jefatura, tiene contactos que vos hoy no necesariamente tenés. Entonces, ya sea porque esa jefatura adicional a su rol en la empresa es profesor en una universidad, conoce estudiantes potenciales, conoce colegas potenciales, conoce personas que con su relación podrían tener esas características, se relaciona con clientes que incluso también a veces se podrían convertir en algún momento en ese colaborador, o bien tiene relación con vendedores o con personal de la competencia, porque cuando van a tener esas reuniones estratégicas dicen, mira, esta persona definitivamente tiene lo que yo necesito para este puesto que tengo vacante. Y entonces ahí entra el reto para recursos humanos de cómo hago para traer esa persona aquí a mi organización en función de lo que en la otra ya la persona tenga como seguro. Entonces, fuentes, tenés todas esas opciones. Excelente. Bueno, a la literatura mencionaba mucho y siempre uno se tiende a cuestionar por qué los competidores, y me acabas de dar una razón fundamental, y es cierto, la persona que va a emplear tiene un olfato tal vez externo o está en contacto con un público externo que tal vez la parte de reclutamiento no lo tiene tanto y por su especificidad, básicamente. Totalmente de acuerdo. Ok, ahorita hablábamos un poquito algo que hay una particularidad del tema del reclutamiento, también se rige de algunas normas, puede ser públicas o privadas, las empresas privadas tal vez tengan más facilidad, pero a nivel de las empresas públicas que están dedicadas a la parte también de competencia no comercial, pues se pueden ver impactadas por alguna normativa. Hay un caso que me mencionabas que quisiera que lo compartieras con un cambio en una legislación que tocaba temas de reclutamiento. ¿Cómo se da esa adaptación? ¿Qué impacta? Correcto. Nuestro país en realidad, pues sabemos que la legislación que existe y la regulación que existe a nivel de reclutamiento, tanto público como privado, es el Código de Trabajo. Y que si bien es el documento base y referencia para cualquier proceso en recursos humanos, porque no solo habla de reclutamiento, tiene otro montón de normas que sí o sí debemos respetar. También sabemos que ese código pues estaba un poquito desfasado y a raíz de ese desfase nuestro país cuenta ahora con la reforma procesal laboral y esa reforma procesal laboral vino a generarle un cambio no solo a las instituciones públicas, esa reforma vino a hacerle un cambio a las instituciones también privadas, a las empresas privadas,
¿Por qué? Porque incorporó elementos que antes no debían seguirse tan estrictamente a nivel privado como sí en la parte pública. Las instituciones públicas siempre han estado reguladas por entes, dependiendo del área donde estén ubicadas, van a tener superintendencias, puede estar la misma Contraloría General de la República. Definitivamente los juzgados y los tribunales laborales son otros de los organismos, e indiscutiblemente el Ministerio de Trabajo, que él es como el encargado oficial a nivel de país en todo lo que tiene que ver con la materia laboral. El ministerio y todas esas instituciones siempre habían tenido a su mano el Código de Trabajo, tal cual estuviera, aunque tuviese deficiencias, como por ejemplo el hecho de que a la hora de reclutar, uno de los temas que tenía el Código de Trabajo es que tenías que respetar la distancia. Y entonces marcaba un tema de una distancia de 10 kilómetros. Y vos decías, 10 kilómetros, ok, pero no voy a poder reclutar a nadie. O sea, si yo quiero a alguien que trabaje en San José y vive en Cartago, dependiendo en qué lugar de Cartago, ya yo no lo puedo reclutar. Claro, veámoslo así, los 10 kilómetros que tiene establecidos el Código de Trabajo, que aún lo tiene, no eran 10 kilómetros como hoy los tenemos, eran 10 kilómetros a caballo, porque así fue cuando se redactó el Código de Trabajo. Entonces, definitivamente no era lo mismo decirle a una persona que se trasladara 10 kilómetros a caballo hasta un lugar donde vos necesitabas y por ende tenías ciertas regulaciones y derechos y además ciertas obligaciones como patrono para cubrirle por ese traslado, que hoy decirle 10 kilómetros en carro, 10 kilómetros en bus, en tren, lo recorre pues definitivamente en un tiempo muchísimo más corto. Hoy todavía eso lo tiene el Código de Trabajo. Entonces, a raíz de ese tipo de desfases, se decide a nivel de país crear la reforma procesal laboral. Y la reforma procesal laboral, el principal reto que trajo para la parte pública y privada en este caso, es que le permitió a los procesos de reclutamiento, perdón, a las personas que participan en los procesos de reclutamiento, denunciar algunos temas que antes no necesariamente era tan sencillo poder demostrarlo. Por ejemplo, la discriminación. Hoy por hoy, la reforma procesal laboral le permite a cualquier persona que se sienta ofendida por alguna situación presentarse ante el Ministerio de Trabajo, ante un tribunal de trabajo o hasta los juzgados de trabajo y decir, en la empresa X me están discriminando porque yo quiero tener mi cabello de color morado, de color verde, o porque resulta ser que a mí me gusta usar lentes de contacto color lila y ellos dicen que ese tono no es apto para la empresa porque en donde yo me desempeño debería tener una imagen ejecutiva y el tono fucsia de mi cabello con el tono lila de mis ojos no representa una persona ejecutiva. Ese tema es súper importante porque la reforma le permite que esta persona que se siente ofendida no solamente pueda poner la denuncia, sino que le otorga un defensor público gratuito a toda la persona que sienta ese tipo de ofensa, no solo en discriminación, sino con todos los demás temas que la reforma trajo, que pueda presentar ese caso y que las empresas sí tengan que ver cómo hacen para demostrar, porque en este caso ya la carga de la prueba quedaría en la empresa, de cómo demostrar que no fue discriminación, que no, que se malinterpretó o que se expresó de manera incorrecta el tema de que el tono del cabello y el tono de los ojos no eran imagen ejecutiva. Es un reto muy fuerte y eso lo tiene actualmente nuestro país. Le permitió a las empresas privadas tener sindicatos, crear sindicatos. Eso antes se veía solamente en las empresas públicas. Ahora se puede tener en las empresas privadas. Eso lo permitió la reforma procesal laboral. Y un tema fuerte que también a nivel de reclutamiento impacta mucho, junto con el tema de los sindicatos, es la parte de las huelgas. Entonces, ¿en qué afecta todo esto el proceso de reclutamiento? Bueno, porque a veces
dentro del proceso se cometen algunas fallas de parte de los reclutadores en la forma en la que usted dirige la entrevista. Porque a veces esas partes hoy en día te causan un tema. Entonces, si sos una empresa, por ejemplo, veámoslo ahorita con todo el tema de la pandemia y el ejemplo más grande que es la caja. Si los médicos deciden hacerle una huelga a la caja en este momento en que la pandemia demanda tanto de ellos, para la caja eso es un punto muy importante y además le va a causar un caos bastante fuerte. Entonces podría ser que algún reclutador de la caja, a la hora de que esté contratando personal, dentro de sus preguntas le diga como, ¿y a usted le gustaría sindicalizarse? Sí. Y si por alguna razón se diera alguna situación en la cual usted no está de acuerdo con lo que la empresa dice y se decide que se va a realizar una huelga, ¿usted apoyaría la huelga? Sí. Y posiblemente el reclutador de una vez hace así, X, descartado, descartada. Esos dos elementos hacen que perfectamente la persona se presente al Ministerio de Trabajo, se presente al Tribunal de Trabajo y diga, vea, yo cumplo todo, tengo todos los requisitos, tengo todos los conocimientos, además pasé las pruebas y resulta ser que porque le dije que sí podría afiliarme a un sindicato y que porque sí podría apoyar alguna huelga, no me contrataron. Y claro. ya solo eso es un elemento de discriminación. Hoy es el mayor reto de las áreas de recursos humanos y claro, específicamente del reclutamiento en la reforma procesal laboral. Excelente, sí. O sea, se confirma que elementos externos que van más allá de la necesidad del tema de reclutamiento dentro de una empresa, o sea, hay elementos externos que impactan y eso es un buen ejemplo porque sí conocía el tema de la reforma procesal laboral, pero no sabía que llegaba a impactar el proceso de reclutamiento directamente. Claro. Más bien había conocimiento que tenía enfocado mucho en derechos y en deberes también, ¿verdad? Carla, claro, para ir finalizando y también basado en tu gran experiencia, ¿cómo uno podría decir que para todos los procesos de reclutamiento en todos los perfiles tienen su especificidad? O sea, no puedo decir que unos son más sencillos que otros. Como nos ocupa el tema de fuerzas de ventas, de los perfiles enfocados en la parte comercial, ¿a qué apuntarías vos en la particularidad del reclutamiento de estos perfiles? O sea, ¿cuáles aspectos tienen que hacerse con cuidado, cuáles y en qué se diferencian de los otros procesos? En realidad la fuerza de ventas, vamos a ver, las empresas hoy están enfocadas en atraer clientes. Y esa forma de atraer clientes lo logras a través de la parte comercial y a través de los vendedores. Una persona que quiera reclutar un vendedor, dentro de los ejes primordiales que debería fijarse, es en la manera en la que esta persona que tenés enfrente transmite confianza. La forma en la que la persona se muestra y se comporta con quien tiene en este momento, aunque sea un reclutador, enfrente. ¿Por qué? Porque recordemos que definitivamente, si bien hoy muchas de las ventas podrían estarse haciendo de manera virtual, los clientes como tal quieren lograr encontrar esa persona en esa empresa o en esa institución que le resuelva su necesidad. Y a veces esa necesidad no es algo que realmente tiene, es algo que la persona vendedora le logró crear. Entonces, si tenés una persona que es poco dinámica, que a la hora de comunicarse no se logra transmitir de la manera correcta y que definitivamente no logra, como se dice popularmente, generar esa química o ese clic, no vas a lograr que sea un vendedor, por más conocimiento y experiencia que tenga. Y un cuidado muy importante, no cualquier vendedor o no un vendedor experto en cualquier tema te sirve específicamente para lo que estás buscando. A veces hay que tener ese detalle ahí como anotado. Puede ser el mejor vendedor de vehículos que encontres en las mejores agencias en este momento o en las agencias más lujosas. Que si necesitas que él pase a venderte tarjetas de crédito, no necesariamente lo va a lograr.
Entonces, sí, la parte de ventas dentro del proceso de reclutamiento tiene una variante con respecto a los procesos de los otros puestos que podrían llamarse más tradicionales, por decirlo de alguna forma. Y es que por lo general, y era mucho lo que se hacía en esa institución, dentro del proceso de reclutamiento, aplicadas herramientas como los famosos assessment centers o casos. Entonces, tomas al grupo de personas, eso sí no deberías hacerlo solo con una persona, por lo menos deberías tener 2 o 3 para que puedas compararlos entre ellos y les pones un caso, pero no un caso tan hipotético como el que se usaba hace mucho tiempo, como decirle a los vendedores, vea, tome, vaya, véndale un peine a un calvo, ¿verdad? O trate de venderle un abrigo a una persona en el Sahara, ¿verdad? O un vestido de baño a alguien que está en un iglú. O sea, esos casos se usaban en algún momento en los procesos de reclutamiento y definitivamente lograbas encontrar personas que te armaban toda la estrategia y te mostraban de qué forma y terminabas comprándole el artículo. Pero son totalmente irreales porque en el momento en los que los pones a practicar, lo que necesitas ver es cómo esta persona con competencia a la par, que también están luchando por ser vendedores, y que hablemos, por ejemplo, a nivel financiero. Tenés bancos públicos y bancos privados. Tenés un vendedor de un banco privado con un vendedor de un banco público y los dos están tratando de ver cuál coloca la tarjeta de crédito a doña Jessica, que es una de las clientes importantes que quieren captar, y necesitas ver cómo compite, cómo se desarrolla, cómo logra hacer que Jessica entienda que es su mejor opción y que definitivamente va a ser ese ejecutivo que durante el resto de su relación comercial con la empresa va a tener a la par para resolverle lo que necesite. Entonces, la parte de los assessment centers son herramientas muy importantes dentro del reclutamiento que normalmente no se tienen en los otros puestos, salvo en los que son de jefaturas y de cierto nivel. Porque de igual manera necesitas ver cómo se comporta, pero ya con competencias distintas dentro de un ambiente de otras personas con su mismo nivel o con personas que están por encima de su nivel y cómo los logra alinear, cómo logra liderar dentro de ellos. Asimismo en la parte de ventas, cómo esta persona logra destacar dentro de otros que tienen exactamente sus mismas competencias, su mismo conocimiento, pero que demuestra ese adicional. Y ahí es como empresa, definitivamente ligas ese perfil a lo que tu estrategia estaba buscando. Posterior a ello entran pues otros procesos de inducción y de capacitación y demás, pero no significa que toda esta etapa previa que hiciste no vale nada porque ya lo vas a capacitar, sino que al contrario, eso lo vas a ligar con la inducción, porque la inducción, si bien forma parte de la capacitación, en la mayoría de las empresas, realmente la inducción es la última fase del proceso de reclutamiento. Claro, claro. ¿Por qué? Porque venderse en un proceso de reclutamiento para algunas personas podría ser súper sencillo. Lograr hablar bellezas de usted mismo, decir todo lo que usted hace, todo lo que logró y traer ese legajo de, ¿verdad?, de conocimientos y de títulos es sencillo. Pero en la inducción, ya pasado el proceso final de reclutamiento, que es cuando te dicen, Jessica, sí, te seleccionamos, vas a pasar al proceso de inducción, normalmente las personas se relajan. Y normalmente es en esa fase en la que realmente se muestran como son. Es cuando ves donde con el instructor que tienen enfrente a nivel del proceso de inducción, tienen comportamientos que en la entrevista no mostraron. O los conocimientos que decían tener no se logran corroborar en el curso. Claro. Entonces, esa parte debiese ser la última fase del proceso de inducción. Y por lo menos te digo que en la institución esta, habían personas que, estando en inducción, pese a haber pasado el curso, no entraban. Okay. Finalmente se le decía, vea, es que aquí ya era como una práctica chiquitita de cómo iba a comportarse usted a nivel laboral y definitivamente estos aspectos no los cumplió.
Genial. Y eso se usa mucho en la parte de ventas. Excelente. Este es, bueno, este aporte enriquece todavía muchísimo más, porque vea qué curioso, en la parte de la academia, bueno, la literatura habla mucho de las características que tiene un vendedor. Y entonces hemos repasado en función de lo que dice el texto de cuáles son las características. Entonces dice un issue muy importante y es que no necesariamente tener esas características, vas a ser un vendedor de un producto, las vas a necesitar para otro producto, al contrario, podrían necesitar otras. Eso es Correcto. un aprendizaje que nos está dejando importantísimo. Y lo último, que también lo menciona toda la literatura, es el cómo termina el proceso y es la fase de inducción o capacitación. La literatura lo menciona como socialización, pero recordé ahorita que estabas contando esta experiencia al cierre, que yo cuando estaba mucho más joven y estaba estudiando, me sometía a un proceso porque andaba buscando trabajo y sin decirnos, ¿verdad? Nos mandaron una semana a hacer una serie de tareas. Te reclutaron a las personas, nos explicaron el producto, ok, hoy vamos a hacer tal cosa. Y yo decía, bueno, ¿y qué? El segundo día, ok, hoy vamos a resolver. Al final se llevaron una semana y se fue quedando la gente, hasta quedar unos cuantas personas. Y esto me recuerda que yo sin saber, hasta hoy que aquí tengo una conversación contigo, que todo ese esfuerzo estaba sacando lo mejor de las personas en función de ese producto en particular que iban a vender. Entonces, te agradezco porque en Correcto. realidad ese aporte al cierre pues es bastante rico y espero que para todos los muchachos y muchachas pues venga a complementar todo este aprendizaje. No, con Yo, muchísimo gusto. muchísimas gracias por el ratito, Carla. De verdad ha sido muy valiosa la conversación contigo y te deseo un lindísimo día. Gracias, igualmente, con mucho gusto.